Cada vez que hay un cambio de año en la vida de las personas, suceden algunas cosas interesantes. Una de ellas es que muchos hablan, no sé qué tan cierto sea, pero muchos hablan de que el año que ya pasó trajo muchas enseñanzas o muchos aprendizajes. Y aunque esto definitivamente que puede suceder y sucede porque la vida nos enseña, las experiencias nos enseñan, pero más allá de lo que cada año o cada experiencia que tengamos pueda ser nuestro tutor o nuestro maestro, hemos compartido que la voluntad de Dios, que el deseo del corazón de Dios es que la palabra de Cristo sea nuestro tutor, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, que la unción misma nos enseñe todas las cosas, como dice la Escritura en las cartas de Juan. Así es que cuando el creyente entiende que la palabra es la que nos alumbra, la que nos guía, es como nuestro tutor, quien nos enseña, que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, que la unción misma, dice la Escritura, nos enseña, nos guía el Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros podemos entender que más allá de las experiencias que podamos vivir en cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestros años, nuestra enseñanza va a estar fundada de una manera importante. Y este es el deseo del corazón de Dios, que nuestra enseñanza, que nuestro aprendizaje esté fundado en la perspectiva bíblica, en nuestras vidas en Cristo, siendo guiados por el Espíritu de Dios, siendo enseñados, alumbrados, iluminados por la palabra, por la sabiduría de Dios. Y entonces, como hemos dicho ya, nuestro futuro debe de estar determinado por lo que vamos a pensar que no hemos pensado, pero que debe de ser de acuerdo a la palabra del Señor. Por lo que vamos a hablar que no hemos hablado, que debe de ser de acuerdo a las palabras de Cristo. Por lo que hemos soñado, concebido, por lo que deberemos de concebir o soñar, que todavía no lo hemos hecho, pero que debe de ser de acuerdo a los deseos y al corazón de Dios. Por las acciones que vamos a hacer que no hemos hecho aún, pero que si están de acuerdo a la palabra, entonces nuestras circunstancias van a estar determinadas por el favor, la gracia, la bendición que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Ahora, muchos hoy en día, y estoy hablando de no solo la gente que no conoce al Señor, que no dedica sus vidas a Dios, todos tienen propósitos, planes, proyectos en cada año que inicia. Muchos creyentes nacidos de nuevo también empiezan a hablar acerca de los propósitos, de los planes, de los objetivos. Muchas organizaciones, si pudiéramos llamarle iglesias, no me gusta usar el término iglesia porque el término iglesia es un término general, es un término que nos incluye a todos los creyentes nacidos de nuevo de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra. Todo creyente nacido de nuevo es parte del cuerpo de Cristo. Y aunque en la Escritura habla de las iglesias en las diferentes ciudades, no habla, la Biblia no establece denominaciones u organizaciones tan variadas como hay hoy en día. Y no es que esto sea malo, ni quisiéramos hablar nada que tenga que ver con algo contrario a ello, sino que esto es importante que haya suficiente palabra, suficientes organizaciones que puedan integrar a cada creyente, que el Evangelio pueda compartirse y predicarse en cada ciudad, pero cuando las organizaciones sobreponen sus intereses particulares sobre el interés bíblico, sobre el interés de la palabra, entonces ya las cosas no empiezan a sonar muy bien. Pero más allá de lo que las organizaciones empiezan a considerar y los creyentes dentro de las organizaciones empiezan a visualizar y a poner visión y a poner determinaciones o sueños para cada nuevo año, es muy importante que todo creyente nacido de nuevo, y particularmente usted y yo, podamos entender qué es la visión que Dios quiere que tengamos
y cómo permanecer en la visión de una manera continua. Cada año que transita o en el que transitamos debemos de tener una visión continua. Y aunque hay diferentes sazones o diferentes motivaciones en cada año que se acerca, y aunque usted puede tener particularmente planes específicos en donde Dios lo va a usar y son planes muy particulares para usted, tenemos que entender la perspectiva bíblica respecto a la visión que Dios quiere que emprendamos y en la cual Dios quiere que permanezcamos. Así es que es muy importante esto, porque más allá de los sueños personales o de los planes o objetivos personales, Dios quiere que vivamos en lo mejor que Él ha preparado para nosotros en Cristo Jesús. Y entendiendo esto y conociendo lo que el Señor nos enseña en su palabra, nosotros podemos tener éxito en todas las cosas que emprendamos. Pero es muy importante que podamos entender esto. Así es que le voy a invitar a que me acompañe a leer la escritura en Génesis capítulo 15. Vamos a ir a Génesis capítulo 15 y vamos a hablar un poco de Abraham. Bueno, aunque en este momento no era Abraham todavía, pero era Abraham. Recuerde que Dios le cambia el nombre. Y dice la escritura en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión. Dice, después de estas cosas vino palabra de Dios, del Señor, a Abraham en visión. Fíjese cómo Dios le da una palabra a Abraham y se la da en una visión. Dice, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, sobremanera grande. Hay algunas Biblias que dicen, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Hay otras Biblias que describen, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón. Y eso es lo que el Señor es. Él es nuestro escudo y Él es nuestro galardón. Y aquí se lo está revelando a Abraham. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón sobremanera grande. Es decir, recuerde que la palabra nos enseña en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Así es que el galardón de Dios no solo estriba en la vida eterna que nos ha dado, en la redención, en el perdón que nos ha dado, pero en todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es nuestro galardón. Él nos ha comprado por precio, por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, para siempre estar con Él. De hecho, si usted es un creyente nacido de nuevo, usted está permanentemente con Él, porque una tercera parte de usted es divina, es como Jesús, de acuerdo a la Escritura, Efesios 4:24, Gálatas 4:6, 1 Corintios 6:17. Así es que usted y yo ya estamos en Cristo, en nuestro espíritu. Y 1 Juan 4:17 dice que como Jesús es, así somos nosotros. Así es que una tercera parte de nosotros ya es divina como Jesús es, nuestro espíritu. Así es que seguimos leyendo el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor, no me has dado, dice, ¿qué me has de dar? Dice, siendo que no me has dado hijo y que no tengo aún hijo. El mayordomo de mi casa es el que heredará conmigo. Versículo 3. Dijo Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que mi heredero, uno nacido en mi casa. Versículo 4. Y luego el Señor le habla a Abraham y le dice, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Versículo 5. Y lo sacó fuera y le dijo, mira ahora el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y el Señor le dijo, y el versículo 6 dice, y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia.
Y el versículo 7 dice, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Para darte a heredar esta tierra. Así es que Dios tiene un encuentro con Abraham. Abraham recibe una visión y en la visión recibe la palabra del Señor. Y en ella le dice, Señor, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y después le dice, te voy a hacer padre de muchas gentes, te voy a hacer padre de muchedumbre de gentes. Y le dice, sal afuera y ve las estrellas y las puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham, dice la escritura, le creyó a Dios y Dios le contó por justicia a Abraham por creerle. Es decir, la fe le fue contada por justicia. Lo que quisiéramos observar aquí sencillamente es cómo es que Abraham recibió una visión, pero no fue una visión de acuerdo al deseo de su corazón. No fue una visión de acuerdo a propósitos separados de los propósitos de Dios, sino que Dios se presenta como Él es y con la bendición con la cual quiere bendecir a Abraham, y Abraham lo cree. Así es que la visión que recibe Abraham es una visión que no solo bendijo a Abraham, pero que te bendijo a ti y a mí. Es una visión que trascendió las generaciones. No es una visión particular para Abraham y para bendecir solo a Abraham y a su familia, pero era una visión que iba a trascender generación tras generación hasta llegar a ti y a mí para bendecirnos y ser justificados. Como Abraham fue justificado por la fe, tú y yo ser justificados por la fe de Jesús. Recuerda que dice la escritura en Gálatas que Abraham, sabiendo Dios que iba a traer esta bendición, le enseñó, le predicó el evangelio. Dios le enseñó a Abraham en los cielos y en su creación el evangelio de Cristo. Abraham conoció lo que Cristo iba a causar sobre ti, sobre mí y sobre todo el pasado, desde Adán hasta el último de los tiempos. Amén. Bien, ahora, en ese mismo capítulo de Abraham, de Génesis capítulo 15, también vemos cómo el Señor le dice, sal y mira. Es decir, primero trae una visión y después le dice, con tus ojos necesitas ver. Con tus ojos necesitas ver. Así es que lo primero es que la visión vino de parte de Dios de acuerdo a los propósitos de Dios. Abraham dice, oye, no tengo hijo. Ahí podríamos decir, bueno, es que ahí fue una solicitud particular de Abraham. No, no es una solicitud privada de Abraham, pero es una solicitud de acuerdo a la bendición que Dios ya había dado a los hombres. ¿Cuál es esta bendición? Fructificar y multiplicar. Es decir, el propósito de la manifestación de la gloria de Dios en la vida del hombre es dar fruto y multiplicarse. La multiplicación, dar fruto, tener hijos y multiplicarse. Esa es una bendición, uno de los propósitos más importantes para el ser humano. Así es que Abraham, armonizando con el propósito original de Dios, le dice, no tengo hijo. Y Dios le dice, te haré padre de muchas naciones. Mira con tus ojos y ve las estrellas, y así será tu descendencia. Ok, ahora le voy a invitar a que me acompañe a Hechos capítulo 10. Si me acompaña a buscar Hechos capítulo 10, vamos a ver qué es lo que el Señor nos enseña en Hechos capítulo 10. Dice la escritura, no vamos a leer todo el capítulo 10, pero permítame un segundito para decirle a partir de qué versículo estaríamos leyendo.
Esto es muy importante porque ahora vamos a ver una experiencia que el apóstol Pedro tuvo. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro también tuvo una visión. Y algunas Biblias hablan acerca de la visión de Cornelio. Ahí describen en los títulos de sus Biblias la visión de Cornelio. Así es que vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, había cierto varón en Cesarea llamado Cornelio. Dice la escritura, déjeme, le leo una Biblia como la que usted tiene. Voy a leer la Biblia Reina Valera. Normalmente leo la Biblia Reina, la Valera purificada 1602, pero para estar en armonía, mire cómo dice la 1960 en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese, este hombre ayudaba, oraba a Dios siempre, daba limosnas al pueblo, es decir, de alguna manera estaba relacionado con el pueblo judío. El versículo 3, este vio claramente en visión cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba con él y que estaba con él y le decía, Cornelio. Y él mirando sus ojos, atemorizado, mirando sus ojos en él, le dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Aquí es muy importante que usted, si quiere estudiar un poquito más la Biblia, pueda entender cuál es el concepto por el cual el versículo 4 dice. Es decir, estamos en el Nuevo Testamento. La Biblia está en el proceso de ser escrita, es decir, estas experiencias, estos relatos, estas historias de hechos no habían sido escritas cuando sucedieron, fueron escritas posteriormente, pero estamos en el Nuevo Testamento, es decir, Cristo ya resucitó, el Espíritu de Dios ya vino, los nuevos creyentes ya existían. Pero, ¿qué pasa con Cornelio? Bueno, Dios tenía un plan para la vida de Cornelio y para los suyos. Y este plan no se limita solo a la vida particular de Cornelio, pero iba a causar una bendición no solo para los gentiles, pero también para la vida de los judíos, de los que predicaban el Evangelio. Y el versículo 4 dice que el ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. No quisiera especular ni quisiera hablar mucho de este versículo, pero simplemente, literalmente como se escucha, dice, tus oraciones y tus limosnas, como si fueran ofrendas de olor grato al Señor, dice, han subido para memoria delante de Dios, para ser consideradas delante de Dios. Y esto tiene que ver mucho con cómo sucedía en el Antiguo Testamento cuando los sacerdotes ofrecían incienso y oraciones que son como las oraciones que suben ante el Señor. Y esto también tiene que ver con los ritos que se hacían en aquel entonces. Y aunque Dios está en los cielos, Cristo está sentado a la diestra de la majestad, pero racionalmente usted no podría entender cómo es que Dios puede estar en los cielos, pero también puede estar en todo lugar. No podría entender cómo es que Cristo está sentado a la diestra del Padre y cómo Cristo puede estar en todo lugar. Y cómo el Padre y el Hijo están en los cielos, pero el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Así es que espiritualmente es un ámbito que racionalmente no lo podemos entender. Pero lo que quiero enfatizar aquí en el versículo 4 es que aunque aquí describe la Escritura que las ofrendas de Cornelio y las oraciones de Cornelio subieron ante la presencia de Dios, no es la manera ni la forma en la que sus oraciones y sus ofrendas funcionan. Y aunque sabemos que Dios está en los cielos y que esto es como un olor fragante delante de Dios, a lo que me refiero es a que no esperemos que nuestras oraciones y nuestras ofrendas suban ante la presencia de Dios, lo cual sí sucede porque está escrito aquí, pero no esperemos que esto suceda y hasta que suceda Dios las reciba y que de acuerdo a como Dios las reciba se agrade de ellas
y entonces Dios nos responda. Porque ahora, usted particularmente, si es un creyente nacido de nuevo, tiene el Espíritu de Cristo aquí. Y aunque usted haga ofrendas y levante manos al cielo como una actitud de adoración al Señor, su comunicación está directa. Y Dios ya le ha respondido prácticamente con todo lo que usted necesita. Pero Dios sigue teniendo comunicación con usted, no desde los cielos hasta usted. Y aunque aquí particularmente Dios envía un ángel a Cornelio, pero Cornelio tenía una diferencia que ahorita vamos a ver después, que usted y yo no tenemos. Cornelio no tenía al Espíritu de Cristo en su interior. Cornelio, ahorita vamos a verlo, como él no era un creyente nacido nuevo, aunque propiciaba o buscaba a Dios, aún no había nacido de nuevo. Y no es que ningún ángel pueda venir y aparecérsele a usted. Dios lo puede hacer. Pero lo que quiero decirles es que Dios le ha llamado a tener una relación personal directa, sin intermediarios. Es más, ni siquiera hombres, ni líderes, ni personas. Para que usted pueda tener una relación correcta, perfecta, íntima de amistad, de amor, que usted pueda abrazar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que moran en usted. A través de tener una comunión con la palabra, a través de meditar la palabra, a través de tener una relación personal con la palabra, con su Espíritu Santo. Amén. Así es que lo interesante de esto es que más allá de que todo lo que usted haga para el Señor, en fe, suba como olor fragante, su comunicación, su conexión directa está aquí en su interior. Para que las experiencias del antiguo pacto donde decían que los cielos se cerraban, en Cristo Jesús los cielos se abrieron y la bendición, la grande bendición de Dios descendió y vino sobre usted. Porque dice Efesios que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto es en el ámbito espiritual. Así es que toda la bendición está con usted. Usted está con Cristo, Cristo está con usted. Usted y Cristo son uno. Usted y Cristo son uno. Yo y Cristo somos uno. Cada creyente nacido nuevo es uno con el Espíritu de Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo esperando que esto haya quedado entendido. El versículo 6 dice, hablando de Simón, dice, posa en casa de un cierto Simón curtidor. O sea, Pedro posa en casa de un cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio. Llamó a 2 de sus criados, Cornelio, y a su devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es la hora del mediodía. Es decir, prácticamente Pedro subió a la azotea a orar en el punto más brillante del día, en el punto donde el sol irradia más. Dice, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaban algo, a Pedro le sobrevino un éxtasis. Es decir, quedó atrapado, convicto por una visión del Señor, del Espíritu Santo. Recuerde que Pedro ya era un creyente nacido de nuevo. No solo tenía el Espíritu en su interior, sino la unción del Espíritu Santo. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que estaba las 4 puntas atadas bajo la tierra, y en el cual había toda clase de cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y se oyó una voz que dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí Simón, y que tenía sobre el nombre Pedro. 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. El Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Aquí me gustaría mucho compartir lo siguiente. El Espíritu normalmente te va a revelar, te va a guiar, te va a conducir, te va a hablar acerca de la revelación de Cristo en la palabra. Pero el Espíritu te puede hacer cosas como estas.
Una voz en tu interior que te dice, ama a tu esposa, abraza a tus hijos, siembra tanto dinero, ve para allá, ora por aquella persona, visita a aquella otra, llámale por teléfono. Porque si te fijas aquí en la Biblia dice, el Espíritu le dijo a Pedro, 3 personas te buscan. O sea, cosas que tú y yo en el día a día podemos necesitar y hacer. A veces tú tienes la intención de hacer algo y desistes en hacerlo porque quizás estabas cansado, porque quizás puedas decir, no, a lo mejor no es correcto hacerlo, o a lo mejor me estoy adelantando, y el Espíritu Santo te puede decir, hazlo, ahorita mismo hazlo. Y estoy hablando de cosas buenas, no me malinterprete. Pero lo importante de esto es que esa es la comunión a la cual Dios nos ha llamado a tener con su Espíritu. Que podamos ser sensibles para escuchar cosas tales como 3 personas te buscan. Abre la puerta, bendice al que está llamando. Amén. Y le voy a poner en perspectiva después, Pedro desciende, vienen los siervos de Cornelio, le explican cuál es la razón, cómo Cornelio los envió, cómo Cornelio tuvo una visitación. Pedro va con ellos, llega a casa de Cornelio. Cornelio, dice la escritura, vamos a ver el versículo... dice aquí... Llega a casa de Cornelio, Cornelio le explica a Pedro lo que sucedió, y Cornelio había invitado a su familia y a muchos, muchos parientes conocidos, gente en privado, y había mucha gente ahí. El versículo 34 dice, entonces Pedro, después de que entendió lo que Cornelio le había dicho, y que Cornelio le dijo, es que Dios te envió a nosotros para que tú nos hables acerca de las cosas que Dios tiene para nosotros. Mira cómo dice el versículo 33. Cornelio le dice a Pedro, así te ruego, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro empieza a abrir la boca y dice el 34, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bien, ahora te voy a invitar a que me acompañes ahí en el capítulo 10. Vamos a ir al versículo... Vamos a ir al versículo... Estamos en el capítulo 10 de Hechos. Permíteme un segundito. Para no leer toda la escritura, dice que... dice el versículo 40. A este, está hablando de Jesús, Dios lo resucitó al tercer día y hizo que apareciese manifiestamente, que se apareciese manifiestamente. 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había escogido. Es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos juntamente con él, después que resucitó entre los muertos. Pedro está platicándole, dice la escritura, que estaba dando un discurso, una predicación, una enseñanza. Pedro está explicándoles la historia, pero la palabra de vida. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. 43. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyesen recibirán remisión de pecados en su nombre. 43. Déjenme se lo leo en la Biblia Reina Valera. De este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. En mi Biblia dice, recibirán remisión de pecados en su nombre. Pero fíjese cómo dice el 44. Mientras aún hablaban,
Pedro estas palabras, mientras aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. El Espíritu Santo vino sobre todos los que oían la palabra. Dice, mientras Pedro aún hablaba el discurso. Dice, el Espíritu de Dios cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, incluyendo a Pedro, se quedaron asombrados, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los empezaban a oír hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. 47. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces vemos cómo Pedro predica la palabra, y cuando habla acerca del Señor Jesús y que el que creyese en él tendría perdón de los pecados, el Espíritu Santo vino sobre Cornelio y sobre todos los que estaban con ellos, es decir, sobre todos los gentiles. ¿Qué podemos entender ahí? Que cuando Pedro predicó y habló acerca de Jesús y del perdón de los pecados que tendrían todos aquellos que creyeran en él, ellos recibieron a Jesús. Y la manifestación del Espíritu Santo no solo vino en su interior, sino que recibieron la unción, recibieron el bautismo del Espíritu y empezaron a hablar en otras lenguas. Así es que hubo un propósito, un resultado que iba más allá del propósito interno o del propósito personal de Pedro. Es decir, Pedro tuvo una visión en lo más brillante del día, a las 12 del mediodía, y en esa visión Pedro tenía una necesidad. ¿Cuál era su necesidad particular? Tenía hambre. Y Dios utilizó esa necesidad para mostrarle en una visión un propósito que iba más allá de la necesidad de Pedro, sino un propósito que iba a trascender no solo para la vida de Pedro, sino para bendición de muchos. Es decir, Abraham recibió en visión el propósito de Dios para su vida. No un propósito en donde tenía, digamos, no era una visión que tenía que ver con un propósito particular para Abraham, sino que trascendía para generaciones, para bendición de muchos. Asimismo, Pedro recibe una visión, y esa visión no es para sus propósitos personales, sino es una visión que iba a trascender para la predicación del Evangelio a los gentiles. Y después ya podemos entender cómo es que Pablo fue llamado para predicarle a los gentiles. Pero aún Cornelio, sin tener al Espíritu de Cristo en su interior, un ángel le visitó. Pedro recibió una visión. Así es que, ¿cuál es la visión que tú y yo debemos esperar? ¿En cuál visión tenemos que perseverar y permanecer? Más allá de planes específicos para tu vida, los planes de Dios para que trasciendan generaciones, para que trasciendan vidas y para que muchos sean bendecidos en esta tierra, son los que deben de prevalecer. Y Dios quiere usarte a ti en esos planes. Dentro de esos planes, es decir, en la visión de Dios, puede haber planes particulares para ti, que tú tienes que discernir y entender. Respecto, quizá cómo tratar a tus hijos, respecto al trabajo, respecto a emprender algún negocio. Pero cuando tú buscas primero el deseo, el plan y el corazón de Dios, no en lo particular, decía el apóstol Pablo, no hay quien busque a Cristo, pero todos buscan lo suyo, y hablaba de líderes. Dice, pero Timoteo es alguien que ha sido fiel y que no busca lo suyo propio. Este mundo está bautizado en egoísmo, en egocentrismo. Este mundo está bautizado por la incredulidad, por el príncipe de las tinieblas, por la manera de pensar, en buscar los propios intereses de cada uno. Por eso hay
guerras, rumores de guerras, por eso hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones. Por eso cuando el Señor nos revela su amor, dice, el amor no busca lo suyo. El amor no se goza en la injusticia, pero se goza en la verdad. Así es que, ¿en cuál visión tú y yo debemos de perseverar? Yo te podría decir, mira, es que este año va a ser así, así y así para tu vida. Pero lo que yo te quiero decir hoy sobrepasa, está más alto que cualquier otra animación humana que te podría decir. Y eso tiene que ver con lo que Dios te llamó, a lo que Dios te llamó. En Efesios capítulo 1 no voy a simplemente compartir los versículos, hablar los versículos, porque ya no nos da tiempo para ir a cada uno de ellos. Pero en Efesios capítulo 1 dice la Escritura que Dios nos dio un llamamiento, que es el llamamiento de Cristo. Y nos dio una esperanza, que es la esperanza de Cristo, porque tiene propósitos eternos que bendicen a muchos. Dios nos dio una herencia, que es la herencia de Cristo. Dios nos dio un poder, que es el poder de Cristo, el mismo poder que le levantó entre los muertos. Efesios capítulo 1, versículos del 16 en adelante. Así es que tu visión en la cual debes de permanecer, porque esta visión no cambia acerca de ti. Recuerda que Dios habla de ti. Dice, yo tengo planes para ti, para que tengas una esperanza. Yo tengo deseos buenos para ti. Dios no cambia. En el Salmo 37 dice la Escritura que si nos deleitamos en el Señor, si le buscamos de corazón, dice, si confiamos en Él, entonces dice, Él cumplirá los deseos de tu corazón. Y muchos malinterpretan o no alcanzan a entender de una manera amplia lo que este salmo dice. Porque cuando uno cumple años o cuando uno se festeja algo, las personas con buenos deseos genuinos dicen, Dios cumpla los deseos de tu corazón. Pero ¿qué pasa si los deseos de tu corazón son particulares, que te benefician a ti mismo, o que solo piensan en ti, o que son deseos en donde hay malicia? ¿Acaso Dios va a cumplir esos deseos de malicia? ¿O no sabemos que las obras de la carne o los deseos de la carne tienen que ver con toda clase de impurezas? Como lo dice Gálatas 5, 19 y 20. Así es que cuando Dios habla de cumplir sus deseos en nosotros, no está hablando de cumplir nuestros deseos egoístas. Está hablando de que cuando nosotros podemos entender y comprender sus deseos, los deseos que provienen de lo alto, y los abrazamos porque sus deseos son más altos que los nuestros y más gloriosos que los nuestros y nos garantizan poder vivir en lo mejor de Dios, entonces Dios cumple sus deseos. Dice, fíjate cómo te lo voy a leer porque es importante que te lo lea. Dice, pon asimismo tu delicia en el Señor. Pon asimismo tu delicia en el Señor. Dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Así es que dice, pon asimismo tu delicia en el Señor. Pero cuando el hombre tiene su delicia en comprar bienes, en gastar dinero por aquí, y no estoy diciendo que no uses el dinero y que no gastes lo que necesites, no me malinterpretes, pero cuando tu deseo solo está en gastar para ti, en comprar para ti, en hacer para ti, o en conquistar para ti, o en tener, o en eso, ¿tú crees que Dios va a esforzar toda su bendición, su gracia y su poder para cumplir esos deseos carnales en ti? No, dice la Escritura, deleítate en el Señor. Cuando tú te deleitas en el Señor, sabes que el Señor es primero y que Él tiene cuidado de ti. Y que las cosas superfluas, las cosas de este mundo, son elementos, son herramientas, pero no son las que guíen nuestra vida, ni son las que nos traen felicidad al corazón. No es que la esposa te haga de comer, de cenar y te lave la ropa y te planche tu ropa, lo que te hace feliz. No es que tus hijos te obedezcan, lo que te hace feliz, y que saquen 10 o 9 en la escuela. No es lo que hace feliz al hombre, sino tener una relación de amor, de paz. ¿Cómo bendecir a la esposa de parte del esposo? Cómo el padre bendice a sus hijos en amor, en compañía, en seguridad, en protección. Eso es lo que debe hacer feliz a un hombre. Y viceversa. Es nuestras relaciones, nuestro amor,
nuestra benignidad hacia nuestros seres queridos, hacia las personas inclusive que no conocemos, incluyendo hacia nuestros enemigos. Es lo que manifiesta el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice después el versículo 5, encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Y exhibirá su justicia sobre ti. Así es que no se trata de nuestros deseos carnales, se trata de las delicias del Señor que son mejores que las nuestras. Y el Señor dice, yo tengo algo glorioso para ti. Voy a tratar de leértelo para ser un poquito más específicos, pero Dios quiere que tú te veas como Él te ve, en la visión que tú permanezcas de una manera continua. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios te ve? Dice, bienaventurado el varón que en la palabra del Señor se deleita en gran manera. ¿Y cómo es que Dios te ve? ¿Y cómo es que Dios quiere que te veas? Como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que te veas como que Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Dios quiere que tú te veas como que tu copa está rebosando. Dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dios quiere que te veas habitando al abrigo del Altísimo. Dios quiere que te veas, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios quiere que así te veas. Esa es la visión de Dios para ti. Esa es la visión que trasciende para que tú seas un canal de bendición para muchos. Mira como dice aquí otro versículo que viene en Jeremías, que dice la Escritura, Dios quiere que te veas como Él te ve, que no solo tengas esa visión en la cual debes de permanecer, pero que puedas verte a ti mismo, que puedas concebir. Dios quiere restituir en este año la capacidad de imaginar, de concebir. Dios quiere que tú emprendas el camino de concebir, de imaginar, de deleitarte en Él, de que su palabra cause esa convicción, esa esperanza en tu vida, que no solo puedas ver con tus ojos lo que naturalmente estamos acostumbrados a ver, lo que sabemos que va a suceder, lo que es predecible, pero que nosotros podamos concebir en nuestros corazones lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros y cómo Dios nos tiene con un propósito eterno aquí en la tierra. Dice la Escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para que tú tengas una esperanza, una intensa anticipación de toda la benignidad que Dios ya tiene para contigo y para conmigo en Cristo Jesús. Dios quiere que te veas como que tu visión debe ser como que el Señor se hizo uno contigo, su Espíritu es uno contigo y te fue dado el Espíritu de Dios para que sepas, para que el Espíritu te dé a conocer todo lo que te ha sido concedido en Cristo Jesús. Dios quiere que tú entiendas que tienes la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo para guiarte en toda la verdad, para que el Espíritu nos enseñe a glorificar a Cristo, para que tú entiendas todas las cosas que habrán de venir. Dios quiere que tú te veas de esa manera, que tú veas, que tú puedas verte, que tu visión sea como Jesús es, así soy yo en este mundo. El que tiene todas las riquezas en gloria mora en mí. El sanador mora en mí. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me bendice. En Cristo Jesús soy altamente favorecido. En Cristo Jesús soy totalmente perdonado. Perfectamente justificado. Grandemente bendecido. Esa es la visión que tú y yo debemos de tener y en la cual debemos de permanecer. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe nunca va a faltar. Entonces podremos entender los planes particulares. Es decir, entendemos y aprendemos a ver al Señor
en comunión con nosotros, a su Espíritu con nosotros, cómo nos ha bendecido con toda bendición espiritual de acuerdo a sus riquezas en gloria, cómo Dios nos ha dado todo por gracia en Cristo Jesús. Tú y yo debemos de tener esta visión en la palabra, esa concepción en la palabra. Y cuando nosotros lo hagamos y aprendamos a tener una comunión y con la palabra y con su Espíritu, entonces estaremos escuchando del Espíritu cosas particulares. Recuerda, las cosas particulares no son para ti nada más. Las cosas particulares son cómo es que Dios te va a usar para que bendigas a muchos. A unos los puede usar de una manera, a otros de otra, a mí de otra. Eso es lo particular, pero es cómo Dios va a tratar contigo o cómo Dios va a hacer que tú trates con las cosas para usarte y que seas un canal de bendición para muchos. Para que tú puedas escuchar. A la puerta hay 3 personas que te buscan. En la gloria del día, en lo más brillante del día, Pedro tuvo esta visión y no era una visión para él. Era una visión para que él entendiera a lo que Dios estaba llamando a los gentiles. Era una visión para que él pudiera conceder, para que él pudiera predicarle aún a los gentiles. Era una visión para que él pudiera entender que Dios no hacía acepción de personas. Así es que en la medida en la que nosotros permanezcamos en la visión del Señor, de que nos ejercitemos en imaginar, en soñar, en amar, en deleitarnos en Él para soñar sus sueños, entonces Dios te estará usando de tal manera que aún tú podrás escuchar a su Espíritu decirte: besa a tu esposa, abraza a tus hijos, llámale a tal persona, bendice a tal otra, invierte aquí, asóciate con tal persona que participa de la misma fe que ti, invita a otros, predica a Cristo, sé feliz, vive en paz. Recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto mora en ti. Así es que tiene todas estas características. El fruto no tiene falta de amor, tú no tienes falta de amor. El Espíritu no tiene falta de paz, tú no tienes falta de paz. Pero dice la Escritura: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así es que perseveremos pensando en el Señor, en todo lo bueno que Él ha hecho para con nosotros, en toda la benignidad de Dios que ya tenemos en Cristo Jesús, para que entonces en la paz del Señor podamos entender, clarificar, concebir, soñar, ver. Inclusive Dios tiene el poder para que tú veas con tus ojos físicos los propósitos de Dios para ti. No solo para que veas manifiestos los resultados, pero para que tú puedas ver como Abraham. Dios le dijo: ve en las estrellas. Y los resultados, cuando vienen del Señor, pues serán los resultados no solo los esperados, pero más abundantemente de lo que tú esperas. Pero tú no quedarás atónito, porque el que queda atónito es aquel que vive en un nivel y empieza a tener experiencias casuales de otro nivel. Pero Dios te llamó a que vivas en lo mejor para que te mantengas en un nivel de gloria, de poder y de bendición. Dice Gálatas que Dios es el que promueve y opera milagros entre nosotros por el oír con fe. Así es que es muy importante no solo la palabra, que la palabra nos domine, pero que también hablemos la palabra, declaremos la palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No declares cosas superfluas o humanas. No estamos hablando de el pensamiento positivo. Declara la palabra sobre ti. Háblale a las cosas que no son en este mundo para que sean en este mundo. Resiste la maldad, la enfermedad, la escasez. Habla la palabra, porque en tu boca hay el poder de la vida y el poder de la lengua. Nuestra declaración no está basada en el aire, no está basada en los buenos deseos o en los buenos pensamientos humanos o en la esperanza humana.
Nuestra declaración debe estar basada en la palabra misma del Señor. Y el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que hablar. Y cuando hablamos la palabra, hablamos lo que Dios ya habló y nos ponemos en la misma armonía con el Señor. Porque, dice la Escritura, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, confiesa a Jesús como tu Señor. Que Jesús sea el Señor es que Jesús es la prioridad en tu vida. Que Jesús sea el Señor es que tú estás decidiendo que Jesús guíe tus pasos. Que Jesús sea el Señor es que tú estás decidiendo que Jesús tome la autoridad, el dominio, el control, el poder, el centro de tu corazón. Que Jesús se haga rey para que tú reines juntamente con Él. Esa es la visión que tú tienes que tener en este año y en los años por venir, y ser sensible para que entonces Dios pueda poner los puntos sobre las íes, para que tu visión particular, es decir, cómo es que Dios te va a utilizar, pero no para bienes particulares propios, egoístas o carnales, sino para bendición de muchos, puedas entenderlos, discernirlos y emprenderlos, porque Dios nunca te dejará, nunca te abandonará. Su mano, su favor y su poder están contigo en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendecimos el nombre de Jesús por siempre y siempre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor incondicional. Gracias por tu obra terminada, completa y perfecta. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Gracias por enviar tu Espíritu a nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros y por revelarnos a Cristo y permitir que Cristo sea exaltado y glorificado a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú tienes. Venga esa sabiduría sobre cada uno de nosotros para que alumbre nuestros ojos en este año, nuestro entendimiento este año, y no solo que podamos entender la esperanza, el llamamiento de Cristo para nosotros, la herencia, que podamos apropiarnos de cada bendición que nos ha sido dada, entregada, otorgada, para caminar en el éxito, en el propósito y diseño de Dios para nuestras vidas a favor de muchos. Y Señor, que podamos entender el poder de tu Espíritu Santo, el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos, para andar en el poder de Dios. Y como Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a muchos, así que nosotros podamos caminar haciendo el bien y trayendo bendición para muchos, sanando a muchos, reconciliando a muchos en el nombre de Jesús. Somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Y en este 2021, en este nuevo año, estamos decididos a recibir de la abundancia de tu gracia, a tomar de la abundancia de tu gracia, a recibir del regalo de tu justicia, a tomar del regalo de tu justicia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están presentes. Gracias por la vida de todos los que están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús, la gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el maravilloso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.